Adelante. Muy buenas noches, queridos amigos. Bienvenidos a su programa Conversando con el Perú. Ángel Delgado y Jorge Villena, quienes hacemos los comentarios políticos de la semana. Estamos a través de la señal de PBO Radio 91.9 de la FM, la Radio con Fe, y además nos pueden encontrar a través de la señal de las redes sociales de la Coordinadora Republicana y las plataformas de la Abeja. Aquí, bueno, Ángel, buenas noches. Justamente conversábamos, nos poníamos de acuerdo sobre esto último que ha pasado estos días con respecto a esta revelación de los tras de cámaras y las coordinaciones que hacían en el Congreso y lo que está pasando en el gobierno. Varios frentes que comentar. Sí, okay, pero yo te planteo lo siguiente, mejor pongamos en contexto para entender el suceso, porque cuando tú lo sacas de su ambiente, la cosa se puede magnificar o minimizar y en todo caso siempre haces un análisis dislocado. Creo que la forma correcta de analizar una realidad que es orgánica y sistémica como es la vida en sociedad y la política tiene que hacerse siempre en un contexto, en una esfera, en una atmósfera. Bueno, y lo que yo creo que está pasando es que el curso gubernamental es más o menos como el que ya lo hemos dicho hace algunas semanas atrás. Este es un gobierno errático que ahora está intentando llevar adelante una campaña de politización abusiva, mentirosa, para intentar salir del cercamiento que le ha hecho no la oposición, sino le ha hecho, mira tú, el Poder Judicial y el Ministerio Público. Porque lo que hoy día gravita más en contra de él no son tanto las políticas cerradas, que no tienen en general ni buenas ni malas. El país está al garete, el país es un barco a la deriva, pero lo que cada día aparece en los medios o llega a la información son nuevos hechos, nuevas denuncias, nuevas complicidades de este señor Castillo, que no nacen, mira tú, de los partidos de la oposición, ni del Congreso, ni de la prensa independiente, sino fluyen de las declaraciones que están haciendo todos aquellos que, reconociendo su culpa, o sea, reconociéndose como delincuentes, a la hora de declarar, comprometen cada vez más a Castillo, haciendo verosímil la tesis de la Fiscalía de la Nación de que el señor Castillo es el cabecilla de una organización criminal. Eso es lo que está caminando y eso es lo que pone al gobierno en una situación de debilidad, ¿no? Porque, repito, es el Poder Judicial. Por eso que la campaña de Castillo ha sido incorporar al bloque negro, opositor, que quiere impedir su gobierno, al Poder Judicial, al Ministerio Público y al sector de la policía que está vinculado a las investigaciones y que tiene que prestarle auxilio tanto a lo jurídico como a la actuación fiscal. ¿Te das cuenta? Ese es el grave problema en que nos encontramos el día de hoy. Y lo que yo tengo temor, este es un tema que vamos a conversar, es si esta campaña repetida sistemáticamente, por más estúpida que sea en su contenido y en su racionalidad, que yo creo que no admite el menor análisis, pero de tanto repetir una soncera día y noche, donde la prensa además le da toda la repercusión nacional, porque lo que él dice pues en Ayabaca o en cualquier lugar del territorio se transmite a millones y millones de peruanos que, escuchando tanto decir que él es una víctima, que por ser un hombre del pueblo, un cholo, un indio, una persona desvalida, los corruptos de la ciudad, etc. Entonces, la pregunta es si eso está alcanzando algún grado de vulnerar la conciencia y la visión que tiene un sector de la población. Aparentemente sí, por las últimas encuestas en lo que le dan a Castillo una leve recuperación, cuando evidentemente no ha pasado nada en el país que merezca una aprobación de este señor. Este es el gran tema, ¿no? Este es un poco el contexto en que estamos viviendo. Bueno, en resumen, tú lo que has planteado es que la oposición en el Perú la lideran jueces, fiscales y policías de investigación. El Congreso prácticamente es un perro que no muerde y Pedro Castillo ahora ya no pide cierre de Congreso, sino más bien acusa a través del premier Aníbal Torres, que es una persona completamente, que está claramente fuera de sus cabales,
se ha atrevido a decir incluso que el Poder Judicial y la Fiscalía está tomada por el narcotráfico. Por el narcotráfico. ¿No? O sea, ya está en un enfrentamiento. Él debería acreditar pruebas, porque eso es una acusación gravísima. Yo nunca he escuchado a un mandatario de ese nivel decir una cosa tan grave. No, y lo o dice es una sandez, así es, o tiene las pruebas. Y lo dice la Constitución es muy clara. El primer ministro es el vocero del gobierno. Claro. Él representa al presidente y habla por su palabra, es la posición del gobierno. Entonces estamos diciendo que el señor Aníbal Torres encarna el gobierno peruano, y la posición del gobierno peruano es calificar al Poder Judicial y a la Fiscalía como anexos del narcotráfico. Claro. ¿No? Entonces eso es una acusación grave. Pero por supuesto no va a pasar nada, porque el Congreso, como te digo, que debería sancionarlo a Torres y tomar medidas drásticas al respecto, hacer control político, no lo va a hacer. Claro. ¿No? Entonces esa es una de los grandes problemas, ¿no? Ahora bien, ya la política, o sea, la oposición son jueces, fiscales y policías de investigación, y el análisis político está a cargo de los más prestigiosos penalistas del Perú. Sí, pues eso es bueno, lo cual revela la tragedia de la política, lo cual revela que la esfera pública, donde deberían debatirse ideas a favor, en contra, en fin, ahora pues estamos discutiendo si la actuación de fulano es si está tipificada en el código, si es tráfico de influencia, si es cohecho. Los penalistas hacen pronósticos sobre cómo va a salir tal resultado, sobre el colaborador eficaz, sobre lo declara, no declara. Eso es, creo yo, una deriva peligrosa, pero lamentablemente la culpa la tiene este gobierno, porque nunca en la historia del país también hemos tenido una corrupción que esté centrada en la cabeza y que actúe. Mira tú, cuando la hipótesis de una organización criminal la manejaba el señor Vela conjuntamente con Domingo Pérez, hacía referencia a partidos que estaban en la oposición o que estaban fuera de la circulación política y que habían cumplido ya su rol al haber participar en una campaña y haber nombrado a determinadas bancadas en el Congreso. Así es. ¿Sí o no? Entonces, o sea, la oposición a Vizcarra, en realidad. Era la oposición a Vizcarra, y eran partidos que, bueno, ya pues habían quedado un poco desactivados luego de la campaña electoral, y Pérez nos planteaba imputarles el rasgo de banda criminal a los partidos políticos, a gente que había participado, pues como tú sabes perfectamente, entusiasmada en el momento. Todos eran parte de una organización criminal. Ahora es diferente, porque ahora la organización estaría en la cúpula gubernamental, y la hipótesis es que el jefe de Estado, el hombre que tiene más poder en el Perú, el poder supremo, el supremo, sería ni más ni menos que el que digita, el que maniobra eso. Entonces es una situación inédita, no solamente en la historia del Perú, sino yo no creo que en otras partes del mundo donde todavía se manejan las fórmulas democráticas esto suceda. Claro, si estuviéramos ante una dictadura abierta, como la que hubo pues en los tiempos de Somoza, de Rafael Trujillo, o en Cuba, si tú quieres, ¿no? Donde hay el poder absoluto, bueno, ahí puede pasar cualquier cosa, como está pasando en Venezuela también, donde el poder se vincula al narcotráfico, Diosdado Cabello, etcétera. Pero mientras se mantengan las formas democráticas, que una banda pueda actuar es totalmente insólito, inédito, ¿no? No, yo creo que la situación se pone cada vez peor, y se pondrá peor conforme se acerque lo que consideramos muchos que debería ser el fin de este gobierno. Porque las investigaciones están avanzando a ritmo acelerado. Yo veo que hay algunos temas muy avanzados. En el caso de Jennifer Paredes y el alcalde de Anguía han entrado presos esta semana, ¿no? Que ha sido un hecho relevante, porque el gobierno presentó, la familia del presidente ha presentado un habeas corpus para impedirlo, no ha prosperado. Entonces es un golpe muy duro para la familia presidencial haber visto desfilar pues a la hija, cuñada o cuñada hija, en el ingreso hacia el penal de Santa Mónica, ¿no? Dicho sea de paso, además, penal que le sirvió a Castillo para burlarse, ¿no? de Keiko Fujimori en la campaña, y que, bueno, ironías de la vida, ahora pues él va a tener que hacer su cola con su frutita en la mano. Para llevarle no solamente a la hija, sino de repente a la señora. También termina yendo ahí la señora Lilia Paredes. Y nos quedaremos sin primera dama. Entonces, ¿no? O tendremos una primera dama procesada. Bueno, pero en prisión preventiva. Si se va a la Chirona, la señora Paredes, nos vamos a quedar sin primera dama. ¿Quién podría ocupar ese espacio? No, pues ya esa función. No, la verdad, esto es pues una farsa absoluta, que es una plaga, una enfermedad
una lepra que se ha montado en el cuerpo social del Perú, y entonces pues no hay respuestas para ninguna de eso. O sea, esos son situaciones, por eso, por alguna razón la política se ha criminalizado. No, y creo que... Y eso es terrible el constatarlo, pero es un hecho. Y lo he sostenido en distintos lugares. Yo ya no tengo ninguna expectativa con respecto a la labor del Congreso, que está en otra cosa. Sí. ¿No? O sea, existe, debe existir, hace su papel y cumple con lo mínimo indispensable, que es impedir que el presidente y su gobierno nos hayan conducido a un proceso de cubanización, ¿no? de chavismo, al pretender modificar la Constitución, que es lo que ellos en el fondo anhelan. Ya eso se ha Ese es su programa máximo, pues, y ¿no? claro, ellos están tratando sirven como un muro de contención, pero de ahí en adelante el Congreso ya no se ha vuelto ninguna, o sea, no está en la parte, digamos, de la solución, sino es parte del problema. Así es. No espero nada de este Congreso. Yo creo que es importante llegar a esa conclusión. Yo comparto esa idea en lo fundamental. Lo habíamos venido diciendo de tiempo atrás, que el Congreso se estaba convirtiendo como cómplice. Y el diario Expreso, en una portada de ayer, anteayer, pone Congreso cómplice y le pone al edificio congresal, ¿no?, el sombrero. El ser cómplice implica una responsabilidad distinta a la de Castillo. Vamos a poner las cosas en su sitio. Claro. O sea, si el Perú está sufriendo como está sufriendo ahora y los peruanos están desvalidos, eso es culpa del gobierno, eso es culpa de Castillo. El señor Castillo concentra el poder gubernamental para producir la felicidad o la infelicidad de los peruanos. Él tiene bajo su mando, mira Jorge, 1.345.000 burócratas, que son el aparato de la administración pública. Maneja con el ministro de Economía un presupuesto de casi 180.000 millones de soles que podría disponer también para cualquier proyecto que él quisiera. Es jefe de las Fuerzas Armadas, jefe de la policía, tiene un poder en todo el territorio. Y el Congreso apenas tiene un presupuesto, creo que 0.6%, y el Congreso no gobierna. Hay gente que todavía no entiende eso. Claro. La razón de ser de los congresos es controlar al gobierno y participar en una decisión general que se llama ley, que es expresión de la voluntad de todos. Y entonces el Congreso no es una instancia para gobernar, ¿no? El Congreso no hace obras, el Congreso no presta servicios, el Congreso ni siquiera autoriza una licencia, como lo puede hacer una municipalidad. Sin embargo, el Congreso se ha comprado todos los boletos para ser rechazado y está en una dura competencia quién tiene más repudio de la población, porque el Congreso no está cumpliendo su función. Porque el Congreso debería usar las herramientas constitucionales que tiene para poder justamente resolver el problema. Y entre ellas la vacancia. La vacancia justamente fue creada, y así lo dice Chirino Soto en un debate que hubo con Cáceres Velázquez, parlamentario con Puno, cuando se hizo la Constitución del año 79, ¿no? En el diario de debates, Cáceres Velázquez le pregunta, pero doctor, ¿qué hacemos si el presidente mañana comete un delito, mata a una persona, qué sé yo, mata a su esposa, por ejemplo? ¿No podría ser por eso? No le dice. Porque claro, el equivalente al artículo 117 de la Constitución, que solamente puede ser acusado por 4, ya existía también en la Constitución anterior, del 79. Dice, no, pero a eso está pues la incapacidad moral, porque un presidente que comete eso es evidentemente un incapaz moral, ¿no? Y entonces, olvídate tú ya de la acusación, que es un proceso parlamentario. Esto es automático. Entonces, un presidente que tiene 7 carpetas fiscales o no, y todo su grupo está comprometido, por supuesto, la inmoralidad es más que manifiesta. O sea, no sé si me explico. Y la inmoralidad da lugar para que sea destituido, inhabilitado. No lo ven. Y eso no lo ve el Congreso de la República. O sea, lo ven unos cuantos congresistas, pero no lo ven pues todos, ¿no? Y sobre todo aquellos que son pues los paladines de la moralidad, la izquierda que toda la vida ha arreado las banderas de la transparencia y la lucha contra la corrupción. Son ellos, pues, los que han estado avalando eso, ¿no? Después están en el medio estos supuesto, el famoso centro, ¿no? Sí. Es un centro oportunista. El centro en realidad pues es el oportunismo político en la expresión del oportunismo político,
tanto la centroizquierda como esta pretendida bancada morada, que incluso se ha partido. Sí. ¿No? Son 3 gatos y se han partido. Sí, sí. ¿No? Y el centro, pues, de Acción Popular, que por ejemplo también es otro mamarracho que al final ha terminado siendo prácticamente un anexo del partido de gobierno. Y Acuña, que todo el mundo sabe que la palabra Acuña pues no vale absolutamente nada. ¿No? Pero además Acuña es un personaje que se ha comportado así toda su vida. Su vocación progubernamental le nace al día siguiente de los resultados electorales. Él se pliega al gobierno de turno. Se plegó al gobierno de Humala, antes creo que se plegó al gobierno de Toledo, al gobierno de Alan, por supuesto, al gobierno de PPK, se plegó al gobierno de Lagarto Vizcarra. Así es. Más bien la sorpresa de todo fue que el 9 de noviembre del año 2020 sus votos inclinaron la balanza para vacar a Vizcarra en algo que nadie esperaba la víspera. Apoyó a todos y traicionó a todos. Sí. O sea, traicionó a todos sus aliados. Bueno, es una expresión de todo lo que está mal en nuestra política, ¿no? Lamentablemente. Ahora, ¿no? Yo creo que expresa además, mira, lo voy a decir más grave, expresa un sentimiento ciudadano, pues, que existe en la realidad. Hay gente que ante un problema no dice ni fu ni fa, ni chicha ni limonada. Es esa pasividad, esa cosa que es tan nacional, tan peruano, bueno, esa tibieza, el egoísmo, esa indiferencia, cálculo, ¿no? ese egoísmo, esa falta de civismo. Lo que hemos escuchado, que hay un sector de la población importante. Y ese sector lamentablemente lo representa gente como el señor Acuña, el señor Luna y otros más, ¿no? Lo hemos escuchado ayer diciendo, ¿no? Que saquen esa ley porque me va a beneficiar a mí. No, claramente, ¿no? Entonces, eso pues, algunos piensan pues de que no, pobre Acuña, no hay que decirle nada porque de repente se va a pasar para Castillo. Él ya está metido en la cama del gobierno, ya está ahí hace mucho tiempo, no se cuenta. Ahora ha salido a hacer algunos quecos, algunos amagues, como que él es de oposición, que invoca. Pero eso es ahorita porque está en campaña para el gobierno regional de La Libertad. Eso en octubre vuelve a meterse nuevamente, a ponerse el sombrero chotano y se vuelve a hacer aliado al Congreso. Yo estoy de acuerdo que el señor Acuña es como lo has caracterizado. Yo entiendo esa descripción del personaje, es correcta. Sin embargo, como dice el refrán, con esos bueyes tienes tú que arar. Y si consideramos, como estamos considerando nosotros, el Perú democrático, de que la salida de Castillo tiene que hacerse por las vías democráticas, esos votos de este centro oportunista es imprescindible. No los tenemos. Si no, pero es que los tienes que conquistar. Si no, entonces, la otra conclusión política válida es que olvídate del asunto y la oposición democrática debería propiciar un adelanto de elecciones. Por supuesto, la salida debe ser política. Por eso y la gente tiene que repudiar a políticos de esa laya para que puedan aprender de que no pueden en momentos de crisis nacional, de crisis moral, a tomar una posición de que no, yo solamente voy a jugar a mi beneficio y voy a sacar aquellas cosas que me benefician a mí. Pero la política... Eso pues, el hecho de que se haga no significa que así deba ser. Y creo que a mucha gente le molesta pues esta clase de gente que en vez de meterse a defender principios, ciertos principios mínimos, esté defendiendo sus intereses. No, está bien, pero mira, aquí me viene a colación una frase de Hegel que hablaba de la astucia de la razón. O sea, cómo se hace la razón en la historia. O sea, cómo los grandes acontecimientos caminan y a veces caminan, mira tú, de la manera más torva. O sea, como que la razón tiene una astucia. Tú sabes, por ejemplo, que Abraham Lincoln, para conseguir la libertad, tuvo que negociar con determinados congresistas allá en Estados Unidos y hubo inclusive que darle sinecuras, prebendas, plata para que voten una ley que permitió la liberación de los negros en Estados Unidos y que puso punto final a la guerra de la guerra de secesión norteamericana. Entonces, mira, los caminos del Señor, dirán algunos, o la astucia de la razón, como diría Hegel, tiene muchos caminos. Entonces, tú tienes que transitar por lugares escabrosos y terribles que nunca pensaste para que la razón y las cosas buenas finalmente se impongan. Y eso pasa pues por tratar de alguna manera con los Acuñas y compañías, a pesar de toda la
alergia que uno pueda tenerla legítimamente. No sé, ese es el tema. Felizmente, ese es el quehacer político. Ese felizmente no es ni mi papel ni el tuyo, ¿no? O sea, nosotros no tenemos por qué negociar con el señor Acuña absolutamente nada. Claro. Gracias a Dios, ¿no? Gracias al señor Acuña, por ejemplo, tenemos pues impresentables en el Congreso como este congresista violador que ahora está prófugo y que por supuesto no han movido ni un dedo para sacarlo del cargo. Yo hace rato que debió votarlo como una patada y debería estar ahorita preso. Pero lamentablemente estoy de acuerdo. Ese tipo de cosas, de tejimaneje, eso es la razón por la que la gente está harta. Bueno, es verdad. O sea, la política peruana... Comprendo perfectamente la reacción de la gente. Yo defiendo las instituciones. Creo que el Congreso de la República está jugando un papel importante como institución para poder impedir que el gobierno, estos fanáticos extremistas de izquierda, nos conviertan en un país paupérrimo como Cuba, como Venezuela. Bueno, pero ellos están impidiendo, pero la verdad es que como la vez pasada creo que conversábamos sobre esto a propósito de que invitan al señor Torres, que les ha hecho su vida, los ha insultado, ha llamado a las masas a que tomen el Congreso, a que vengan 50 ronderos más, lo llaman, lo invitan primero, ni siquiera lo interpelan, y él habla, pues se despachó, dijo, bueno, si quieren aquí estoy, censúrenme, ¿no? Además, bueno, yo me he pasado la voz, pero ustedes también se han pasado aquí todos estamos con la cabeza caliente, y al final la reunión terminó como si se hubiera logrado una tregua, como si hubiera firmado la pipa de la paz. Claro. Entonces eso me demuestra de que más allá de la contradicción entre el Congreso y el Parlamento, entre el gobierno y el Congreso, hay una base común, hay una huella común, hay un sustrato común, que es la coincidencia de ambos de permanecer en el cargo pese lo que pese, pase lo que pase y pese a lo que pese. Esto yo creo que es un tema fundamental, ¿no? Bueno, ya que alguien como estos líderes o falsos líderes políticos no se han dado cuenta, porque yo puedo entender de la izquierda peruana, pues, que tienen un proyecto político absolutista, dogmático, totalitario. Ellos quieren y solamente viven por tener el poder, ¿no? Por eso que así Castillo lo encuentro mañana violando menores de edad o haciendo un delito aberrante, la izquierda peruana no va a hacerle nada. No, claro. O sea, ¿tú crees que Sigrid Bazán, Susel Paredes, lo de Perú Libre, Cerrón, van a hacer algo? No, a ellos les interesa el poder, no quieren nada más, no van a salir de ahí por las buenas, no van a tener un acto de decencia, decir, no, miren, ya la situación, viendo que la crisis es grave y el rechazo del pueblo, mejor un paso al costado. No, olvídate, se van a aferrar ahí como si fueran unas garrapatas. Sí, pues. ¿No? Entonces, esto, y además tienen pues a sus Acuñas, a sus Lunas, que bueno, pues los pueden comprar por un sencillo, por unos cuantos proyectos de ley. Entonces, esa es la triste realidad. Yo veo que el Congreso, más allá de una solución, es parte del problema. Y la situación del gobierno ahora se está cayendo meramente por pura pudrición. Pero hay una cosa más. Bueno, este tema de las correlaciones para la que impide el número mágico de 87 para la vacancia, tiene un correlato más grave, que ahí sí deberíamos golpear. No puede ser que haya pasado ya más de un mes y una semana, desde que el congresista Soto, de Acción Popular, hizo un informe del resultado del proceso de investigación en el seno de la Subcomisión de Acusaciones Constitucionales, que hacía en lo fundamental los argumentos que habíamos planteado en una denuncia, un grupo de juristas, un grupo de peruanos, ¿no? Estamos nosotros, ahí estaba Lourdes Flores, Fernán Altuve, Pancho Tudela, Hugo Guerra, Alfredo Viñolo, entre otros, ¿correcto? Muy bien, ha pasado un mes. De acuerdo al reglamento, esa decisión debió votarse en la siguiente reunión plena, ordinaria, de la subcomisión. Si eso hubiera pasado ya hace un mes o hace 20 días, ¿no? Ya tendríamos la decisión de la subcomisión y eso pasaría a la comisión permanente, la cual, en base a ese texto, tiene que acusar constitucionalmente al señor Castillo, y esta acusación se ventila casi una semana, 2 semanas después, en el Pleno del Congreso, sin los miembros, sin la participación de la comisión permanente, que es la entidad acusadora.
Mira, ha pasado un mes, esto ya podría haberse dado. Y si hubiera habido voluntad, de repente hoy día estaríamos hablando de que el señor Castillo, como recomienda Soto, habría sido inhabilitado, evidentemente suspendido y puesto a disposición de la justicia. Así la inmunidad del cargo ya estaría ahorita. Pero eso preso. No lo ha hecho. Claro. Otro caso, para ya nos están avisando para terminar, es el caso de Larina Boluarte, donde la investigación la ha hecho un órgano especializado, que es la Contraloría. No se quieren ir, los congresistas están ahí, es salario o muerte. Entonces estamos en una situación que obviamente que hace que el Congreso pues sea cómplice, ¿no? Es una pena. Ahí no han querido, han puesto además a un congresista delegado que es pues parte del equipo gubernamental. Entonces ese tipo no quiere investigar y está haciendo la larga. Ya creo que está 2 o 3 meses con el documento. Y lo va a tener, por supuesto, y lo tiene encarpetado. Y entonces Larina Boluarte sigue feliz cuando su caso está plenamente acreditado, porque, repito, es la Contraloría, el órgano especializado, el que ha determinado su culpabilidad. Así es. Ese ya no hay nada que investigar. Con ese informe es suficiente. Bueno, llegamos al fin. Hasta aquí el primer bloque de nuestro programa Conversando con el Perú. Y volvemos después de los anuncios comerciales. Muchas gracias. Muy bien. Así fue. La Subcomisión de Acusaciones Constitucionales del Congreso puso fin a la más nefasta patraña contra el régimen democrático constitucional, porque aprovechando el deceso de 2 jóvenes, sin una investigación en serio, se confeccionó un relato tendencioso para inculpar a 3 autoridades que asumieron el gobierno luego de sancionarse la inmoral conducta del coimero Martín Vizcarra por un vasto consenso parlamentario. Con la denuncia archivada, se disipa el discurso panfletario construido por la cúpula estatal y la gran prensa obsecuente para esconder los crímenes de Vizcarra e imputar golpismo a una transferencia constitucional del poder. Entre el llanto de extremistas y caviares, se ha desechado esa pseudo-memoria colectiva destinada a generar un sentido común antirrepublicano, capaz de erosionar las bases mismas de la democracia peruana. Se hizo justicia. La Coordinadora Republicana es un espacio público de la sociedad civil que agrupa ciudadanos que, con independencia de sus particulares posiciones políticas o ideológicas, defienden y promueven los valores republicanos, los principios democráticos y la vigencia del Estado constitucional de derecho, rechazando cualquier intento de desconocerlos, reducirlos o desvirtuarlos. La Coordinadora Republicana se opone a las políticas que, primero, pretenden sustituir las instituciones y el procedimiento democrático por la presión de las turbas callejeras. Segundo, propician y alientan la nefasta práctica de judicializar y criminalizar la actividad política. Tercero, promueven un pensamiento único y totalitario, contrario a nuestra tradición, valores familiares y libertad de conciencia. La Coordinadora Republicana defiende los valores del Perú. Estimados amigos, nuevamente volvemos después de la pausa. En esta oportunidad para la entrevista de la semana, contamos hoy con la grata presencia de Juan Villarán. Él es un directo amigo, analista político, hombre comprometido con la democracia, miembro de la Coordinadora Republicana y un activista destacado en la lucha por recuperar el país luego de lo que estamos viviendo en estos últimos meses, en el último año. Entonces nos sentimos muy contentos, Juan, de estar contigo esta noche y aprovecho para saludarte, en primer lugar, y hacerte la siguiente reflexión. Resulta curioso que en medio de la vorágine de desastre que está este gobierno, en medio del acosamiento, básicamente por las revelaciones que salen a través de los medios fiscales y judiciales, a propósito de los testimonios, declaraciones, dichos de los delincuentes que están en el entorno de Castillo y que cada vez que hablan lo comprometen más a él y hacen viable la tesis de la Fiscalía de que él sería el cabecilla de esta organización criminal. En un contexto así, parece realmente de locos, del punto de vista de la racionalidad política pura, de que, por ejemplo, el Ministerio de Educación y el gobierno, por cierto, abran un frente de combate con el Magisterio Nacional, con el SUTEC, que es un sindicato que por lo menos
combativo, un sindicato que, digamos, ha tenido una gravitación en la historia política de este país, es uno de los más fuertes de este país, y que busca un enfrentamiento con los profesores en torno a la derrama magisterial. Claro, ahí hay un tema económico, sin duda alguna, pero por lo que yo tengo conocimiento, a Ismael Guzmán, desde cuando él estaba vivo y cuando estaba en plena ofensiva revolucionaria, él siempre tuvo como objetivo estratégico dentro de su visión del país semifeudal, semicolonial, era capturar al magisterio nacional, que es un sector de pequeña burguesía empobrecida, provinciana, pero que tiene una posición estratégica dentro del Estado, que es la transmisión del conocimiento, de la educación y de las ideas. Efectivamente, porque son los maestros los que educan, pues, de alguna u otra manera a la niñez y a la juventud. En consecuencia, ¿a ti no te parece extraño que este gobierno, por ejemplo, la primera acción que recordamos de Castillo, ¿no?, es a Maraví reconociendo a FENATE, el sindicato alternativo al magisterio vinculado a Sendero Luminoso, ¿no? Y este tema, repito, en medio de todo lo que le pasa, ocupa un lugar permanente. A otro podría decir, bueno, este tema ya, pues, mejor, un problema menos. No, es un problema fundamental. Y la pregunta que te hago es la siguiente. Esta gente que está detrás de estas políticas tiene una capacidad que a veces no tenemos nosotros, ¿no? Está bien, ellos distinguen lo que está pasando en la escena pública, Castillo dando vueltas, un gobierno sin marcha, pero ellos están cumpliendo un plan de ir capturando distintos aparatos del Estado. Y la lucha para capturar el magisterio te revela que en los peores momentos del gobierno no ha amainado, continúa, a pesar de la bronca que eso va a generar. Eso demuestra que hay una agenda política que está detrás incluso de la escena oficial marcada por un castillismo a la deriva. ¿No te parece? Mira, yo solamente te hago dos reflexiones, ¿ya? La primera, que un gesto o una pintura vale más que 1000 palabras. Así es. ¿Qué pasó con Abimael Guzmán cuando lo capturan y va a Vidal y lo agarra en la salita de la casa donde lo capturan? Él dice, lo que hay acá, nadie me lo quitará. Sí. Entonces, lo que tú estás diciendo es totalmente el pensamiento de Gonzalo. Sí, claro. O sea, él siempre entendió que la manera de capturar el poder era, uno, por las armas, que le falló, y luego viene la teoría de Gramsci, que es la infiltración. Así es. Dentro de la infiltración, ¿dónde? En la educación. Así es. Ahí se mete. Ese es número uno. Y número dos, tenemos que recordar, con todas estas afrentas que se le está haciendo a la Policía Nacional y a los sistemas de inteligencia, hoy en día en el tema de la apología al terrorismo, ¿no?, se ha descuidado muchísimo la infiltración de lo que es los rezagos, porque no son rezagos, son todos los que salieron de Sendero Luminoso, que no se han resocializado. ¿Y a dónde han entrado a combatir? A las escuelas. ¿Y por qué no se les captura? ¿Por qué no se lo evita? Porque obviamente es lo que tú dices, el gobierno tiene una facción sumamente paralela o proclive a lo que es Sendero Luminoso. Así es. Entonces, obviamente, si Sendero se basa en el tema de la educación como punta de lanza para infiltrar a la población, y no tienes un sistema de inteligencia nacional y una policía que constantemente están atrás de ella, ¿cómo controlas tú que eso se pueda manejar en las escuelas, sobre todo en lugares tan recónditos del país? Así ¿no? es. O sea, están allí está reciclado Sendero Luminoso. Es uno de sus principales terrenos donde ellos están trabajando. O sea que 100% de acuerdo contigo. La batalla de la educación es una batalla muy larga por educar al pueblo y por hacerle llegar información fidedigna, desde la prensa y de todos lados. Pero esa educación tiene que nacer por una educación absolutamente desprovista de una ideología comunista y sobre todo terrorista. Claro, y ahí es donde se han reciclado. O sea, 100% lo que tú dices. No sé, Coco. Ahora, muy buenas noches, Juan. Encantado de tenerte con nosotros. Gracias, Coco. Y creo que esta situación no es consecuencia de, al contrario, yo creo que el magisterio fue tomado hace muchísimo tiempo por ideas de izquierda, porque no es casualidad que todos los que lideraron los movimientos terroristas, tanto del MRTA como Sendero Luminoso, provenían del magisterio. Sí, claro. Sean de escuela o sean de universidad, todos eran profesores. Ah. Entonces, muchos de ellos, recordarás también, muchos de ellos venían de haber recibido varios cursos o becas de intercambio en China, en Cuba, en Rusia comunista, ¿no? Como Polay, el mismo Abimael Guzmán fue becado en China de sus ideas maoístas.
durante el gobierno de Velasco, que fue un gobierno claramente izquierda y que hizo que estas ideas se hicieran más intensas dentro del magisterio, ¿no? Cerrón mismo y Cerrón padre, ¿no? Entonces, todos estos elementos... Hay una tradición, pues, indican de que son, digamos, han convertido la educación peruana en una escuela de adoctrinamiento comunista de izquierdas, ¿no? En vez de ser un faro de pensamiento libre para que la gente aprenda cosas útiles para la vida. La educación peruana está entre los peores sistemas educativos del mundo. Yo creo que, según el Foro Económico Mundial, es una de las instituciones más precarias, ¿no? Según las pruebas de evaluación en matemática y lenguaje, estamos, creo que, en el último decil. Entonces, estamos hablando de un sistema precario. Yo creo que si algún presidente con el suficiente valor de tomar este gobierno, cerraría el Ministerio de Educación por completo, mandaría a todo el mundo a su casa y traerías a una misión internacional del país más capacitado en el tema y formarías de nuevo un nuevo sistema. Por eso mismo, ese escenario es propicio para que fructifiquen ideas radicales, extremistas, terroristas, y por eso Abimael Guzmán, que era un tipo habiloso en su maldad, dice, no cree en la clase trabajadora como actor de la revolución ni en el campesino, sino en esta pequeña burguesía educada, media, empobrecida, claro. Te das cuenta, es provinciana, marginada, ¿no? Con mucho resentimiento por el desarrollo del país. Ni tanto. No, pero es que una clase media bien, ¿no? Porque pero muchos tenían plata. El magisterio siempre se ha sentido golpeado. Entonces, ese es el caldo de cultivo para el que fructifiquen este tipo de ideas, ¿no? ¿Cuándo es que una persona a lo largo de su vida está más proclive a tomar este tipo de ideas o ser manipulada? Cuando es más joven. Sí. Cuando es más joven no tiene sus criterios totalmente formados, ¿no? Definitivamente. Y segundo, cuando tú eres más joven tienes ideas más revolucionarias, en el buen sentido de la palabra o en el mal sentido de la palabra, que a lo largo de la vida, cuando vas madurando, te vas enfrentando a la realidad y te das cuenta de que no todo es como te lo pintan y no se puede luchar contra las paredes en todos lados. Para eso es la democracia y eso se madura. Entonces, por eso es que ellos van a la educación, los agarran desde niños, cuando sus criterios no son, y sobre todo en zonas empobrecidas, efectivamente, donde estos niños ven la injusticia de lo que ocurre y no saben por dónde es que esa injusticia se produce. Ellos dan una explicación, una interpretación a una situación que es real, ¿no? Hay que también reconocerlo, ¿no? Ahora bien, yo diría algo más, de que no es solamente la educación. Por ejemplo, aquí hay una agenda paralela que las fuerzas democráticas hemos olvidado. Pero ¿qué está pasando con esos prefectos que fueron nombrados ya hace algunos meses atrás y que están en todo el territorio como jefes políticos, representantes del gobierno? ¿Qué están haciendo? Sería bueno tener ese tipo de información. Dos, ¿qué está pasando con la política antidroga? Digo antidroga o no sé, prodroga de este gobierno. Cuando hemos escuchado al señor Soberón al frente de Vida diciendo que iban a eliminar la política de erradicación, que ahora a partir de ahora cada cocalero se va a autorregular. Un cocalero liderando con la entonces mira, tú tienes dos aspectos. Tres, el tema de la minería informal y toda la campaña que ha quedado ahí a medias, donde han paralizado varias minas, dándole la razón a los sectores contestatarios en esa zona. Ahí solamente te estoy nombrando 3 escenarios que deben estar caminando, o sea, no es que han desaparecido. Nosotros estamos en la primera parte de este programa, hemos hablado del Congreso, la República, el Castillo, de la Fiscal y compañía. Pero ahora en esta segunda parte, contigo, queremos un poco ir más allá de eso, de la escena oficial, bucear un poco en la trastienda, en lo que está detrás, y preguntarnos si estas cosas que estamos aquí, el tema del magisterio, por ejemplo, ¿no? Pero el tema de los prefectos, el tema de los... de inteligencia. El tema de la coca, el tema de la madera, el oro ilegal. Exactamente. ¿Eso se ha paralizado o sigue su curso? ¿Qué crees? Mira, sigue totalmente su curso, porque mira, solamente un paréntesis para conversar un poquito de lo que ha pasado últimamente en Puerto Maldonado. A ver.
Es un detalle no tan importante cuando te refieres al Braem o te refieres a otras cosas, ¿no? Pero sí es importante en el sentido de que ahí no solamente opera lo que tú estás diciendo, el antiestado, porque es el Estado somos todos. Ajá. Entonces, el antiestado, ¿no? Entonces ahí tú tienes una serie de mafias, ¿no? Que han tomado esa zona de la selva, inclusive cercanas a la reserva de Tambopata, etcétera. Continuamente matan gente ahí, sí, claro. ¿no? Y es una tierra sin ley. De nadie. Y han llegado al extremo de atacar la base mixta de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional, ¿no? Entonces han incendiado parte de estas instalaciones. Entonces, dejando ese tema de lado que nos indica pues que hay una total falta de principio de respeto a la autoridad, ¿no? Para que hagan eso y tomen una base militar policial. Y yendo más al tema que tú ya dices macro, ¿de dónde saca el dinero para financiar todo lo que hace este gobierno? A ver, las reservas las tiene controladas el Banco Central de Reserva. Mientras esté Julio Velarde ahí tenemos una garantía, ¿ok? Ya. Entonces solamente lo pueden hacer con endeudamiento, ¿no? Lo pueden hacer con endeudamiento o con dinero ilegal. Y el dinero ilegal proviene necesariamente de todo lo que tú has mencionado. Y ante una falta de inteligencia y ante una falta de respeto a la autoridad, tú tienes una tierra liberada, como en las mejores épocas de Sendero Luminoso, liberada a las mafias que de alguna forma financian estas actividades paralelas de un gobierno que trabaja contra el Estado. O sea, prácticamente es una sedición del gobierno en contra del Estado, financiado por todas las actividades que mundialmente son consideradas antiestado, antiley, antiprogreso y antisociedad. Eso es lo que está ocurriendo. O sea, sale plata de la droga. El Braem prácticamente se está produciendo una nueva reforma agraria en el Braem porque están sacando a todos los colonos y esas tierras están siendo capturadas por gente proclive con excepción. Y eso no se habla, no se dice, ¿no? No se dice, pues. Pero de ahí sale la plata. Acá están más preocupados de otras cosas. ¿Te das cuenta cómo estamos desenfocados? Y la escena oficial como que es de pantalla, como es una especie de paraguas para ocultar esto que estamos aquí conversando. No, Madre de Dios ha pasado a tener los últimos 15, 20 años, ha pasado de tener 30.000 habitantes a más de 450.000. O sea, la cantidad de gente que ha ido allá, precisamente, toda esta gran cantidad, a dedicarse a estas actividades ilegales, que además ahí están conexas y vinculadas, o sea, a la minería ilegal, que es una minería extractiva y perniciosa para el medio ambiente. Se anexan trata de personas, prostitución, alcoholismo, venta de drogas, tala ilegal, o sea, todo un territorio plagado de actividades, tierra de nadie, como dices muy bien, Juan, y creo que la autoridad no tiene ningún interés, porque tampoco tiene ningún estímulo de poder hacerlo. Ningún policía, ningún miembro de las Fuerzas Armadas también puede usar su armamento o la fuerza contra alguna de estas personas porque inmediatamente pues es perseguido judicialmente a lo largo de toda su vida. O sea, las fuerzas del orden han perdido completamente la posibilidad de imponer la ley en nuestro país. Coco, te interrumpo para preguntarte algo. ¿Dónde están los ambientalistas? Ninguno. ¿Dónde están las progresías que tanto defienden el medio ambiente cuando nuestros ríos y nuestras comunidades nativas, ¿no?, están siendo absolutamente envenenadas en su agua, en su forma de vida por estas actividades? Yo quisiera ver, nosotros que estamos acá conversando, ¿no?, ¿dónde están los ambientalistas? No, claro. Brillan por la ausencia porque eso es una práctica hipócrita. Claro, eso es para combatir a las empresas formales, a las capitalistas, que vienen aquí con un plan racional. Esos son los enemigos. Lo otro que destruye de pedra de manera sistemática y en forma además irracional, eso es una práctica pues social de la gente que busca rebuscar. Quienes nos escuchan desde sus casas, ¿saben cómo se hace la minería informal en Madre de Dios? Se hacen con dragas. Sí. ¿Qué es una draga? Es una motobomba poderosa que introduce una manguera en el lecho del río y bombea todo, agua, peces, todo lo que está debajo, lo bombea hacia una moledora y una serie de coladores. Y le mete cianuro. Y ahí va capturando el mineral. Claro, y usan el cianuro, pues. El mercurio. Todo lo que entre vivo por esa draga sale del otro lado muerto. No. O sea, mueren microfauna,
peces, reptiles, o sea, todo lo que... No, y además esa agua que la han reciclado, regresa al río envenenada, con mercurio, con cianuro, con una serie de... Mira, yo quiero plantear una cosa. Estas cosas que podemos nosotros identificar, la pregunta es si no corresponde a una estrategia de poder por parte de la gente que está detrás. Mira tú, estoy recordando acá, está en un libro justamente sobre el maoísmo a nivel global, la estrategia de guerra prolongada de Mao. Después que tuvo sus primeras derrotas, hizo una larga marcha y trasladó el frente del sur al norte. Y en Yenan construyó un estado comunista, un territorio libre, el estado comunista de Yenan, y ahí entonces se fortaleció durante mucho tiempo. La economía de eso era con el opio, o sea, usaba los mecanismos perversos como que estamos aquí conversando, y de hecho ahí se fortaleció. Esa es una estrategia entonces de poder. Esto que está pasando en Madre de Dios no solamente son actos delincuenciales, sino allá hay una visión política que habrá que descubrir. Hay que ver en qué estado está, si está avanzado, si todavía está en un estado iniciario o intermedio, pero por ahí se está construyendo una especie de poder popular, llamaría alternativo y contestatario, que no nos vamos a dar cuenta, pero mira, cuando la policía ha querido intervenir, han reaccionado violentamente, no ha podido erradicar, ¿no? En la época de Belaúnde había un ministro de la Jara, sí, ¿no? Su hijo es directivo fundador de una de las principales ONGs del Perú, sí, ¿no? Y dijo pues que los de Sendero Luminoso eran unos abigeos, unos ladrones, ¿no? No había nada que hacer y que no se iba a ensuciar las manos combatiéndolos, ¿no? Ahora tú les dices a los de la izquierda peruana que representan ese mismo sector que Sendero Luminoso se rearme en el Brain y dicen, no, ya no son senderistas, son simples narcotraficantes que se dedican a la droga. Pero no, hay consignas políticas, hay una reorganización política ahí. O sea, si bien es cierto, Sendero fue derrotado en el plano militar, las ideas han persistido. No, y políticamente ellos han querido pasar a la política abiertamente. Es el Movadef, un movimiento creado para eso. El remanente de los que están ahora en el Brain, que han sido duramente golpeados, pero no han sido totalmente eliminados, es esa. O sea, ellos están reagrupando, están criando a una serie de niños, estos pioneritos que están, digamos, en las escuelas de formación para ser nuevos soldados y que en un futuro no muy lejano volverán nuevamente a tomar las armas y rebelarse contra el Perú. Eso ha existido antes, pero ahora la diferencia es que ellos tienen ahora parte del control del Estado, tienen el gobierno, y a partir de ahí pueden impulsar, apoyar por abajo o por arriba oficialmente y ser una gran cobertura para que no apreciemos estos avances. Yo creo de que, por ejemplo, en la línea de lo que tú señalas, muchos analistas políticos vinculados al caviaraje o totalmente fuera con poco sentido, dicen, se han equivocado, ustedes han visto en Castillo pues al comunismo, al chavismo, es un señor pues tonto, idiota, delincuente, ¿no? Es verdad, eso es él, pero ¿qué cosa hay detrás de él? O sea, ahí estamos olvidando el proyecto político y entonces nos estamos quedando en la epifanía, en la superficie, y no detectamos todavía que detrás de eso hay estos movimientos. Esta insistencia terca, absurda, alucinada por capturar el Magisterio Nacional, esto de su política antidrogas, que ahorita no sabemos en qué estado está, el tema de la minería informal, lo que pasa en Madre de Dios y en otros lugares del país, son parte de una estrategia. Y entonces eso explica el por qué Cerrón y compañía podrán decir que Castillo es de lo último, pero lo sostienen porque es una especie de paraguas, de parapeto, de velo, que les permite a ellos avanzar. Y el día que Castillo se vaya, porque ya se va a la cárcel, ellos van a quedar con esas conquistas que a manera de trinchera van a significar puestos de avanzada en su lucha estratégica por capturar el poder. Eso es algo que no se está detectando en la actualidad, ¿no? Yo creo que Castillo, en el fondo, es lo que tú dices, y es además un fusible. ¿Ya? Es un fusible de repuesto que puede tener este plan que tú bien dices y que es inclusive es internacional. Claro, ahí estamos, este es el Foro de Sao Paulo. El Foro de Sao Paulo. Que tiene mayoría en los gobiernos del área americana. De acuerdo, pero si no fuera por programas como este de acá y como muchos otros,
Lo importante es que la ciudadanía entre en razón de efectivamente que este es un plan por capturar el Estado peruano. Así es. Es un plan perfectamente bien pensado y no solamente ideológico, sino financiero. Así es. O sea, ellos han escogido la educación como ideología, como penetración, etcétera, y han escogido estas zonas como Puerto Maldonado, La Rinconada, el Braem, para poder traer los dólares, los recursos, su nueva economía. Su nueva economía. Eso es lo que está sucediendo. Son dos frentes, ¿no? Bueno, y una pregunta, entonces, ¿y por qué entonces es importante que los peruanos recordemos esto y rememoremos la captura de Guzmán, que se va a acaecer 30 años, creo, ¿no? 30 años. El 12 de septiembre, 12 de septiembre de este año. ¿Por qué es importante y cuál es lo que qué está haciendo la ciudadanía para eso? Hay dos factores y te digo uno previo, ¿ya? Una de las cosas que no hemos tocado en esta primera parte o bloque de esta entrevista es que definitivamente el Estado tiene un tercer frente, que es acabar con las instituciones que de alguna forma manejan lo que es el orden en el país. Y por eso se la han agarrado con la Policía Nacional. Así es. Se la han agarrado definitivamente con la Policía Nacional, cambian a sus directivos, a sus generales, etcétera, constantemente, según puedan ellos avalar el sistema que Castillo y el gobierno lo está haciendo. ¿Ya? Eso es uno. Y dos, la afrenta que le acaban de hacer por tratar de cambiar, y a eso voy a lo de la captura de Abimael. Vamos primero a la captura de Abimael. La captura de Abimael, 30 años de eso, ¿ok? Fue un hito que no solamente se debe recordar como una desgracia en el Perú donde tanta gente murió, ¿no? Porque esa sangre vertida salpica a este gobierno tremendamente, ¿ya? Sino hay que recordarla como un triunfo del Estado, porque fue el día que se capturó y se venció a Sendero Luminoso. Se le capturó al máximo líder, se le enjauló, porque no se le puso en prisión, se le enjauló como una fiera, ¿no? Y ese hombre murió finalmente preso, ¿ok? Entonces, eso sucedió hace 30 años. Pero nos hemos olvidado, la memoria es frágil y mucha de la gente joven que en este momento vive en este país ha olvidado. ¿Por qué? Porque sus padres no se lo han hecho recordar o porque no habían nacido o porque eran muy jóvenes. Entonces, el día 12 de septiembre de hace 30 años atrás no es solamente un tema para recordar, sino es un tema de esperanza para el país, porque ese día el Estado triunfó. El Estado triunfó sobre esta guerra subversiva que nos hicieron. El terrorismo, porque no fue una guerra convencional, no se le puede llamar combatientes. Así es. Fueron delincuentes subversivos, terroristas. Entonces es una fecha de especial significado, relacionada a la Policía Nacional del Perú. La Policía Nacional del Perú tiene como su patrona a Santa Rosa de Lima. Así es. Por las profundas y altas virtudes que tenía esta santa, en moral, en ayuda al prójimo, todo lo que la Policía Nacional hace para cuidar a la sociedad. Entonces, el Estado, en esta misma política de desarticular a las instituciones y desarticular al Estado, ahora pretende desarticular el alma mater, la santa que utiliza la policía, no es que utilice, sino que tiene como ejemplo la Policía Nacional, ¿no? Entonces, por eso es que este señor Aníbal, discúlpenme, sí. ¿ya? Quiere quitarlo. Perdón. Quiere quitar el día de Santa Rosa. Quiere quitar el día de Santa Rosa, que es un día, como te decía antes, Ángel, mundial. Todos los países del mundo reconocen un día a la Policía Nacional. En el Perú es vinculado a Santa Rosa. Así es. Y en otros países será otra fecha. Claro. Pero hay un día internacional para reconocer a la policía, ¿ya? Entonces, el gobierno ahora quiere desarticular a nuestra Policía Nacional, que es la única policía que tenemos, y terminar tanto con su patrona como con su día. Esto es una cosa absolutamente grave. Entonces, terrible. Entonces, lo que se va a hacer, ¿no?, es apoyar a la Policía Nacional, apoyar a nuestra iglesia, porque el Perú es un país profundamente católico o cristiano en su máxima expresión. Entonces, eso es lo que se pretende, y se pretende hacerlo el día 10 de septiembre, que es un día sábado, hacer una gran marcha, no solamente de apoyo a la Policía Nacional, sino a nuestra religión cristiana y católica, que es la mayoría del pueblo peruano, ¿no? Y al mismo tiempo recordar los últimos triunfos, como ha sido desarticular las bases de Sendero Luminoso en el Braem con José, recientemente recordar a los dos combatientes comandos que han fallecido ahí en esa operación, que no se ha hecho mucho por ellos todavía, recordar la salida de este señor, no, me equivoco, no señor, la salida de Antauro Humala de la cárcel, que se refirió a la Policía Nacional cuando mató a esos 4 efectivos como esos perros, literalmente, se refirió a los policías muertos como esos perros del Estado, ¿no? Todo eso se va a recordar el día 10, y yo considero
que la ciudadanía en su conjunto debe de apoyar estas cosas porque se apoya a sí misma. Y eso va a ser el día 10 de septiembre, el día sábado. Muy bien. Sábado 10 de septiembre. Sábado 10 de septiembre en Larco, en Miraflores. En Larco de Miraflores. Ciudad heroica, ciudad de resistencia y ciudad donde Sendero Luminoso cometió el terrible crimen de Tarata. Sí, llegamos al final, ¿no? Adelante. Muy bien, estaremos entonces el día 10 de septiembre junto a los patriotas y demócratas y gente que ama la libertad y la vida, expresando nuestro repudio al senderismo político, armado y de toda índole. Creo que hasta aquí llegamos por el día de hoy. Muchas gracias a Juan Villarán y a Ángel Delgado y a Jorge Villena. Les deseo a todos ustedes muchas gracias por su audiencia y nos encontramos el próximo sábado a las 8 de la noche a través de la señal de PBO Radio 91.9 de la FM, la Radio con Fe. Muy buenas noches.